Muy buenos días, queridos y apreciados estudiantes, espero se encuentren bien. Enviándoles un saludo fraternal, espero que su familia esté gozando de buena salud y pues que todo esté marchando como debería ser. En un primer momento, pues quiero compartir con ustedes, ya lo he dicho en otros videos, pero lo reitero en este, la estrategia que estamos implementando de estos videos. La idea es que ustedes se puedan familiarizar con ellos, los puedan conocer y puedan acercarse a ellos como más que de pronto una obligación, una herramienta en la cual ustedes pueden familiarizarse con el tema que estamos tratando. Vamos a hablar de filosofía. En el día de hoy la intención es que ustedes con el tema que vamos a ver puedan conocer en un primer momento y también entender cómo se van dando ciertos procesos en esta materia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Cabe aclarar, como lo he dicho en otros videos igualmente, que la filosofía, que con este video, perdón, con este tema, iniciamos lo que es segundo periodo e iniciamos pues con actividades común y corriente. Claro está pues que no estamos presencial, pero pues por medio de esta herramienta estamos valiéndonos para que ustedes puedan acercarse a estos conocimientos. Empecemos. Vamos a ver lo que son los posocráticos. Pues como el nombre lo indica, son los filósofos posteriores a Sócrates. Eh, Quiero hacer un hincapié en esta parte. Conocer esta parte de la filosofía nos favorece a nosotros entender un poco más cómo podemos nosotros, digámoslo, educar nuestra mente para pensar mejor. La filosofía es, como les he dicho en clase, es el arte de pensar, el arte de preguntar, el arte de interrogarse, el arte de crear cosas nuevas. Entonces, con posocráticos vamos a ver cómo ciertos filósofos posteriores a Sócrates y con Sócrates, vamos a partir de ahí, empieza a darse todo un proceso intelectual y de raciocinio en el que tal vez cambia el mundo entero. Es decir, las grandes ideas, los grandes pensamientos es lo que ha hecho que el mundo cambie. Si no hubiesen estos pensamientos, el mundo se mantendría estancado. Entonces, vamos a ver tres presocráticos que son, digámoslo, los pilares de la filosofía racional, que son los que saben estos tipos en todas las materias prácticamente son reconocidos, casi no hay materia en la que no se mencione a un Sócrates, a un Platón, a un Aristóteles, en matemáticas, física, química, estos tipos son muy renombrados. ¿Renombrados por qué? Porque ellos desde, digámoslo, desde sus aportes dieron pie a crear esa duda. Es decir, siempre les he dicho yo a ustedes que la duda es ese germen, esa semilla que favorece a la mente para crear cosas nuevas. Entonces, mi intención siempre en las clases, más que de pronto crearles conceptos, dejarles, digámoslo, cosas de memoria, es que ustedes puedan crear conceptos, que ustedes puedan crear. Lógico que hay que aprender ciertas cosas de memoria, pero más allá de memorizar ciertas cosas es aprenderlas. No aprenderlas de memorizarlas, sino de tomarlas, de aprender, de cogerlo para mí y utilizarlo. Entonces vamos a ver estos tres filósofos y vamos a ver ciertos temas que ellos tocaron que nos es de, digamos así, de bastante utilidad, tanto para su momento histórico que fueron creados, como para nuestra actualidad. Y pues, a mi parecer y desde mi criterio, es lo que falta hoy en día, personas que se interroguen y no traguen entero, que cuestionen, que generen dudas, que busquen cambiar ciertas realidades. Entonces, sigamos. Vamos a ver uno de los pilares que es Sócrates. Antes de empezar a ver a Sócrates, me gustaría hacer un poquito de memoria o de recuento de lo que hablábamos en clase de la filosofía natural. Aquellos filósofos que antes de Sócrates, los presocráticos, los posocráticos, vamos a hablar de los presocráticos un momentico, para mencionar que antes de Sócrates, todos los filósofos se basaban en cosas materiales para poder explicar las situaciones que se estaban dando. Un filósofo no explicaba necesariamente, digámoslo, de lo que él pensaba, sino de lo que él veía antes de Sócrates. Entonces, un filósofo veía el fuego y decía, el fuego es el origen porque transforma la materia y cambia las cosas. El origen de todo es el agua porque todo a nuestro alrededor está constituido por agua. Es decir, los filósofos se basaban en elementos y todo tenía que ser demasiado empírico, tenía que verse, comprobarse para que fuese real. Entonces, acuérdense que hablábamos del paso del mitos al logos, es decir,
de que yo podía, de que antes de Sócrates y antes de la filosofía, pues todo eran historias fantásticas de unos dioses que daban poder, del dios que creaba todo. Con los filósofos empieza a verse otra perspectiva, ya no tan mítica de crear una historia inventada, sino más lógico, más logos, más lógica, más de la ciencia, del logos, del saber, que busca fundamentar y dar sentido tal vez a cómo verdaderamente surgen las cosas, cómo se van dando ciertos procesos que son fundamentales. Listo, con este preámbulo y teniendo esto claro, vamos a ver a Sócrates. Sócrates, filósofo griego, nacido supuestamente porque no se tiene en ningún texto, en ningún escrito más allá de lo que nos dice Platón, su discípulo, que nace en el año 470 a.C. y muere en el año 399 a.C. Es considerado el padre de la filosofía política y ética. ¿Qué quiere decir esto? Con este hombre empieza a darse estos raciocinios, o estas ideas, o estos pensamientos, o estas dudas sobre cómo se debe gobernar, sobre la ética, sobre cómo se debe comportar. Es el padre, es el creador del método mayéutica. La palabra mayéutica es planteada por él y significa es el arte de parir ideas. Entonces, yo en clase lo he compartido, pero lo quiero traer a colación nuevamente para que hagamos memoria de qué es parir una idea. La mamá de Sócrates era una partera, una mujer que se dedicaba pues a ayudar a las embarazadas a tener sus bebés. Entonces, como partera, la mamá de Sócrates pues, favorecía que la mujer pudiera, se acomodara y diera luz de manera más sencilla. Sócrates plantea el método de la mayéutica para decir que el filósofo por excelencia debe ser esa partera, ese que ayuda a parir una idea. ¿Qué es parir una idea? Es decir, Sócrates pensaba y planteaba que el conocimiento está en el mismo hombre, es decir, el conocimiento, por eso lo mencionaba, hice el preámbulo antes de entrar acá, de que el conocimiento no está tal vez en las cosas de afuera, en las plantas, no, él dice el conocimiento está en el hombre cuando yo ayudo a través de la mayéutica, a través del parir ideas, a una persona a llegar a este conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Parir una idea es formular una serie de preguntas que ayuden a la persona a llegar al conocimiento por sí misma. Es decir, a veces nosotros nos malacostumbramos a que todo nos lo tienen que dar así. Desgraneadito, todo no lo tienen, esto es así, esto es, pero nadie nos pregunta, nadie nos cuestiona, nadie nos plantea tal vez unas posibles problemáticas que nosotros podamos solucionar y que nosotros mismos podamos conocer. Entonces, parir una idea es la posibilidad que usa el filósofo, la mayéutica como método, a través de en el cual a través de la pregunta la persona empieza a dar razón de lo que sabe y él mismo empieza a construir el conocimiento y empieza a buscar la solución a ciertos problemas. Eso es mayéutica. Ese es el arte de parir ideas. Entonces, más que parir pilas, que no tengan en cuenta que no es parir de dar a luz, sino es un símil, una comparación, entender de que el hombre da, empieza digamos, a sufrir tal vez como la mujer cuando va a dar a luz para producir una idea. Es decir, ustedes quieren crear algo fantástico, quieren imaginarse, inventarse algo. Es muy complicado y a veces uno empieza a hacerse preguntas, no, esto no es así, no, yo más bien lo hago así. Entonces, si se dan cuenta, la comparación tiene cierta similitud. Es decir, el parir para una mujer duele, el a veces pensar una idea cuesta, ¿sí? Muchas de las grandes ideas que se han instaurado son producto de personas que se han cuestionado, que han intentado cambiar sus posibilidades y cómo dan a conocer las cosas. Entonces, creo que queda aquí un poquito claro, creo que queda bastante claro, ¿qué es mayéutica? Mayéutica es un método por el cual el filósofo ayuda a un discípulo a conocer por sí mismo la verdad, a parir una idea. Sócrates también plantea empieza a hablar de la dialéctica. La dialéctica es una reflexión sobre el conocimiento. Entonces, como reflexión, es la posibilidad de entender cómo empieza o cómo piensa el hombre. Es decir, Sócrates dijo, ¿qué es el conocimiento? Y yo les pregunto a ustedes en un momento, ¿qué es el conocimiento? El
conocimiento son datos que nosotros de manera muy al estilo grabadora guardamos. ¿Qué es el conocimiento? Es lo que hay que saber, qué se debe saber, qué es bueno saber. Es decir, la dialéctica es esa reflexión ya un poquito más allá, un poquito más fuerte sobre cómo o sobre qué es importante saber, qué es el conocimiento. ¿Mm? Uno podría decir el conocimiento son datos, otro podrá decir el conocimiento son experiencias, otro podrá decir no, el conocimiento son cosas que cambian el mundo, otro podrá decir para mí el conocimiento no existe. Es decir, el conocimiento es esa reflexión, es ese saber qué es lo que verdaderamente se debe aprender. Yo debo saber esto, cómo lo debo saber, qué me falta por saber. Entonces, de aquí de esta pregunta del conocimiento, parte como le decía en clases anteriores, las tres preguntas fundamentales, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito del hombre? Es decir, ¿qué hay detrás de ese propósito del hombre? El hombre viene a la tierra, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? Es decir, nosotros, como somos finitos, nuestra vida termina y ¿qué hay después? Es decir, es todo ese proceso de conocimiento. ¿Qué hay más allá? Empieza una reflexión. Como decíamos, a diferencia de los naturalistas, un proceso más allá, tal vez de lo que vemos, de lo que sentimos y oímos. Es decir, oímos nosotros, ¿qué hay más allá de eso? Entonces, toda esta reflexión nos apunta como a entender esto. Por último, la virtud. El conocimiento es virtud. Para Sócrates, la persona que tuviese un gran conocimiento era una buena persona. Si usted no tenía conocimiento, para Sócrates era malo. Hoy en día pasa al revés, los que más saben son los que más roban. Pero bueno, en fin. El punto acá es entender que la persona que conoce cómo funciona el mundo y la persona que tiene conocimiento procurará con ese conocimiento favorecer a los demás. Y esa es la intención que Sócrates partía desde la virtud. Si el conocimiento es virtud, lo que yo conozco lo pongo al servicio de los demás. Él tiene una frase muy simbólica que la gente la usa de manera muy, para mí, muy coloquial y no entiende el sentido. Dice, yo solo sé que nada sé. Y uno cuando no sabe nada se inventiza esa frase. Pero la frase más que no es que no sepa nada, simboliza que yo estoy aprendiendo. Es decir, siempre quiero aprender más, que estoy en ese constante saber, en ese constante hacerme. Entonces, para Sócrates no es que no supiera nada, no, al contrario, era un hombre muy sabio, pero decía que no era suficiente, siempre quería conocer más. Entonces, la virtud es igual, es decir, el ser bueno para Sócrates y para nosotros debería ser la posibilidad de ir conociendo, de ir aprendiendo, de irnos formando cada vez más. Entre más uno se forme, más aprenda de las experiencias y más tenga cosas, pues uno será mejor. Si ustedes les preguntan a sus padres le dirán que lo que ellos son es producto de sus experiencias, del conocimiento que estas cosas le dejaron. Sean experiencias buenas, sean experiencias malas, de que la embarré, de que hice esto mal. Ese tipo de experiencias favorece a que la persona conozca y sea cada vez mejor. Continuemos, chicos. Entonces, vamos a ver el siguiente gigante, Platón. Perdón, me vuelvo un momentico. Sócrates no escribió absolutamente nada, ¿no? O sea, es decir, él no se tiene ningún libro, él era, digámoslo entre comillas, dejado, por así decirlo. Él todo lo hablaba, lo conversaba. De Sócrates sabemos, por el que vamos a ver a continuación, que es Platón. Porque Sócrates se la pasaba hablando y Platón pues, se dio a la tarea de escribir. Él sí se dio a la tarea de escribir y de dejar como cierta cosita sobre él. Platón. Platón no se llamaba Platón. Siempre pues pensamos y tenemos la idea de que Platón es, ay, Platón, no. Platón se llamaba Diógenes Laercio. Diógenes Laercio. El Platón es un apodo que se le pone o que le pone un maestro a él por ser un hombre de espalda ancha, con forma de Platón. Entonces, de ahí viene el apodo de él y pues el nombre que se le deja. Pero él en realidad no se llamaba así. Entonces, pero pues desde la cultura popular y después de eso, nosotros vamos a seguirle llamando Platón. Es un dato curioso que yo quería que tuvieran en cuenta para que, pues, para que lo supieran. Ahora, nace en el año 427 y muere en el año 347 a.C., padre de la filosofía idealista. ¿Qué significa esto? Este hombre va un poquito más allá de Sócrates. Sócrates nos decía a nosotros que el conocimiento está en nosotros mismos, pero este hombre ya se la pensó mucho más allá y dijo el conocimiento, aunque está en mí mismo, el conocimiento
tiene que estar en un lugar más allá. Es decir, nosotros tenemos que estar vinculados a un lugar donde estén las ideas. Entonces, él va a ser como eso. Él es el fundador de la academia, es decir, él es el que funda la posibilidad de que la gente se eduque, porque de Platón, antes de todo este proceso, las personas pues sabían por qué se la pasaban, digámoslo así, detrás de otras personas. De ahí viene la palabra discipulado, de ahí viene la palabra maestro y discípulo, porque es decir, el maestro era un hombre sabio, el discípulo era alguien que lo acompañaba a todo lado, le ayudaba a hacer muchas cosas, pero siempre estaba ahí al lado del maestro para aprender, para adquirir ciertos conocimientos que el maestro le estaba dando. Ahora, Platón se la juega o es reconocido por una idea que él propone, que es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo imaginario, digámoslo, un mundo irreal, sí, es decir, no visible, no digamos no irreal, sino un mundo más allá de lo visible, más allá de los sentidos, de lo que no se puede escuchar, no se puede ver, no se puede sentir, en el que están todas las ideas. Imaginémonos un lugar más allá de nosotros en el que están las ideas. ¿Qué son las ideas? Esos elementos constitutivos de las cosas. Por ejemplo, él habla, y ahorita lo veremos más adelante, el ejemplo del caballo. Es decir, la idea de caballo está allá en ese mundo. La idea de caballo, allá no hay caballos, está la idea de caballo. Aquí en la tierra está el reflejo de esa idea suprema. Entonces, con eso, Platón se la juega para decir que nosotros como hombres no estamos aprendiendo cosas nuevas, sino que nosotros venimos de ese mundo de las ideas y caímos en este cuerpo terrenal. Paso al siguiente punto a explicar la dicotomía de cuerpo y alma, de bien y mal. Platón plantea desde el mundo de las ideas que el hombre es bueno, pero está, digamos así, condenado por cometer un error en el mundo de las ideas a estar en el cuerpo. Entonces, el hombre tiene que liberarse del cuerpo para que el alma sea buena y esté con el bien. Entonces, si el cuerpo es malo y el alma está bien, entonces el hombre ¿qué tiene que hacer? Liberarse del cuerpo. ¿Cómo hace eso? Platón decía a través de la razón. Es decir, el proceso de pensar, el proceso de darse a la tarea de no estar, digámoslo así, en cosas carnales, en cosas banales, permitía al hombre estar recurriendo constantemente a su razón, a su forma de pensamiento, a entender las ideas, a estar vinculado a ese mundo. De la política, Platón aporta pues que el hombre es un ser social, el hombre está en constante compañía. Él tiene grandes aportes, él también hace aportes a la ética, hace grandes aportes a la política con el libro de la República, en el que propone una forma de gobierno más fuerte. Pero avancemos. Escribe los diálogos y el libro de la República. Este es el mito de la caverna de Platón. Entonces, el mito de la caverna de Platón establece que para Platón, lo señalo con el mouse, con el cursor, las personas todos estamos atados, esto es un mito, es una idea que él propone, déjalo muy presente, todos estamos atados en una caverna viendo el reflejo, miren el reflejo acá, de las ideas perfectas. Es decir, supuestamente para Platón nosotros no hemos visto el esplendor de lo que son las cosas en sí, sino vemos el reflejo de estas cosas. ¿Claros hasta ahí? Entonces, viendo el reflejo de estas cosas, Platón propone que el filósofo es aquel que se libera, mírelo acá, que se libera y sale de la caverna y ve en realidad cómo es el mundo. Es decir, para Platón nosotros estamos encerrados en una ilusión, en un producto de la imaginación. Ahora, para Platón la luz o el fuego que nos muestra las ideas es conocimiento. El fuego es conocimiento, es saber. Entonces, la invitación de Platón desde el mundo de las ideas, desde el mito de la caverna, es tener la posibilidad de nosotros de liberarnos tal vez de esas ataduras que nos muestran los demás e ir a la realidad. De pronto parece algo muy fantasioso y dirán ustedes, pero pues esa bobada, ¿quién se la va a inventar? Pero si lo vemos desde una lógica más fuerte, podremos entender que Platón tiene razón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos enceguecidos por cosas que nos dicen los demás o por cosas que nos presentan los medios de comunicación y creemos todo lo que nos dicen. Nos dicen que eso es así, nosotros, bueno.
¿Qué tal cosa? Sí, señor, como usted diga, pero no vemos cómo en realidad funciona el mundo. Entonces, es como para que nos quede reflexión. Ahora, el mundo ideal, como les decía anteriormente, entonces, está el mundo ideal, el caballo, la idea suprema de caballo, pero nosotros vemos solo los reflejos, ¿sí? Es como un ejemplo aquí un poco muy politiquero. Si nosotros hablamos de que Colombia es un país muy rico, ese es el ideal, eso es lo que supuestamente nos pintan, pero en la realidad nosotros vemos que dónde está la plata. Entonces, démonos cuenta de alguna manera y pues que nos quede reflexión. Fragmento de escritos. Esto es un escrito de la República. Dice él, hasta que los filósofos gobiernen como reyes, porque él decía que los filósofos debíamos gobernar, aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes pueden filosofar debidamente, es decir, hasta tanto el poder político y el filosófico concuerden, mientras que las dificultades naturalezas busquen uno solo de estos poderes exclusivamente, las ciudades no tendrán paz ni tampoco la raza humana en general. Él proponía que los filósofos gobernaran el mundo, pero pues nunca lo logró. Ok. Ahora, dentro de los escritos que él propone los diálogos, unos diálogos como la posibilidad de dar a conocer cierta forma de escritura. Entonces dice él, si alguien preguntase, esto es un ejemplo de un diálogo, si alguien preguntase, acudes a Protágoras para convertirte en qué, entonces él se ruborizó. Es como él escribía. Ya empezaba a amanecer, por lo que su rostro resultaba visible y respondió. Si el caso es como los anteriores, es evidente que para convertirme en sofista, por los dioses, dice Sócrates, ¿no te avergonzarías de aparecer tú mismo ante los helenos como un sofista? Es decir, es un diálogo en el que Sócrates le pregunta a un niño llamado Protágoras, a un joven llamado Protágoras, sobre ciertas cosas para que éste llegue al conocimiento. Quería mostrar este escrito para que ustedes se den cuenta de este juego. Vamos a seguirlo leyendo. Dice Sócrates, por Zeus, ciertamente que sí. Sócrates, si he de decir lo que siento. Pero entonces, Hipócrates, ¿no es cierto que tú piensas que el aprendizaje con Protágoras será tal cual fue el aprendizaje con el maestro de primeras letras de cítara y de gimnasia? En efecto, aprendiste cada una de estas disciplinas no para ejercerlas como profesional, sino para educarte como conviene a cualquier ciudadano libre. Exactamente así, respondió. Entiendo yo el aprendizaje como con Protágoras. ¿Te das cuenta entonces? Dije, de lo que vas a hacer o no te percatas de qué, de que vas a encomendar el cuidado de tu alma a un hombre que es como dices, un sofista más que es un sofista, mucho me extraña que lo sepas. Y si desconoces esto, no sabes tampoco a quién entregas tu alma, ni si el propósito es bueno o malo. Entonces, con este diálogo, quiero vislumbrar y que ustedes se den cuenta cómo Platón escribió sobre Sócrates y cómo de alguna manera siempre lo ponía a él como ese que lo sabía todo y que podía cambiarlo. Continuemos que se nos acaba el tiempo. El siguiente filósofo es Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón. Uno es discípulo del otro. Platón, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platón. Entonces, Aristóteles es filósofo griego, estagirita, nace en el año 384, muere en el año 322, considerado por algunos como modernista, porque tiene unas ideas muy fuertes. Él no pertenece a este periodo histórico, ¿no? Hay que aclarar que muchos siglos atrás. Pero las ideas de este hombre fueron tan impactantes, tan fuertes, que pueden enmarcarse en este periodo histórico, porque hicieron grandes aportes. Es considerado el primer científico por sus observaciones que dejaron consignados en sus libros. Es el padre de la zoología, la ciencia que estudia los animales, porque él estudió animales. Discrepaba con Platón, aunque era discípulo de Platón, no estaba de acuerdo con él. Platón le daba mucha fuerza a la razón, como lo vimos en las ideas, Aristóteles viene a hablarnos de la experiencia. Es decir, él dice, listo, Platón, usted tiene razón. La razón es muy importante, pero sin la experiencia no hay nada. Y pues si vemos, tienen ambos razón. Aristóteles tiene toda la razón. Si usted no escucha, no ve, no siente, no oye, usted no tiene sentidos como tal, no puede acercarse al mundo y nunca va a poder tener conocimiento. Entonces, mi amigo Platón también tenía sus fallas, pero pues no estamos en posición de contraponernos, sino de conocerlos. Entonces, démonos cuenta cómo este hombre cuestionó y tiene un muy buen punto a razonar. Él habla del acto y la potencia, es decir, él le dice a Platón, listo,
Es cierto que las cosas tienen unas ideas, pero esas ideas las tiene en sí. Es decir, la cosa tiene, la mesa es mesa porque está así, no porque la madera, el proceso, porque antes de ser mesa, o sea, madera, perdón, antes de ser mesa, era madera. Entonces, este proceso lleva a pensar, o esta idea lleva a pensar de que aunque las cosas racionalmente nosotros veamos idealmente así, las cosas tienen un acto y una potencia, lo que son y lo que pueden llegar a ser. No necesariamente son lo que están, porque Platón plantea antes, el caballo es caballo. Sí, eso es cierto, Platón, pero el caballo también puede ser una herramienta, porque me ayuda a cargar. El caballo también puede ser una mascota, porque me puede divertir. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre Platón y Aristóteles. A la muerte de Platón deja la academia y vuelve a Macedonia. Es profesor de Alejandro Magno, es muy importante saber esto. A diferencia de Platón, si Platón funda la academia, Aristóteles funda el liceo. Y sus estudiantes son conocidos como los peripatéticos, que en griego significa los caminantes. Aristóteles explicaba sus clases caminando, andando, porque él decía que el conocimiento fluía mejor. Entonces, el liceo estudió todos los temas en el liceo, como él funda el liceo, estudia todos los temas, meteorología, astronomía, política, ética. Es decir, si Platón estudió de todo, Aristóteles peor. Aristóteles estudió absolutamente todo. Pero hizo grandes aportes, a nosotros nos interesan los que voy a mencionar en filosofía. Hace planteamientos sobre los debates retóricos, es decir, cómo nosotros podemos hablar mejor. Es decir, siempre estamos en ese constante diálogo y conversación con los demás, pero ¿cómo podemos perfeccionar esto? Plantea la lógica como una herramienta, un método, un estudio de cómo nosotros podemos estructurar mejor nuestro pensamiento. Es decir, estos filósofos estaban detrás de que listo, usted tiene esa idea, arréglela, mejórela, dele orden. La metafísica, al igual que Platón, se preocupaba por aquello que estaba más allá de lo material. Pues por eso se llama metafísica. Meta, es decir, más allá, física de lo físico. Es decir, ¿qué hay más allá de lo físico? Entonces él habla de la sustancia del accidente, es decir, cada objeto que está a nuestro alrededor tiene una sustancia, es decir, tiene algo dentro de él y tiene un accidente porque está en el mundo. Es más o menos a grosso modo como la idea. Desde la ética habla sobre el bien y cómo el hombre tiene que procurar ser cada vez mejor. Y terminamos con política. Él dice, el hombre es un animal político. El hombre constantemente necesita a los demás, pero pilas, en este caso no nos habla de político como el de las leyes, sino político como el hombre que se da la posibilidad de, digámoslo de alguna manera, de estar con los demás, tiene la posibilidad constante de siempre estar en ayuda de aquellos que lo rodean. El hombre no está necesariamente solo, sino que, sino que necesita de los demás. Entonces tengamos muy presentes esto del animal político, porque para Aristóteles, perdón, el animal político es que el hombre necesita de los otros hombres. ¿Listo? Claro, más o menos hasta ahí. ¿Sí? Y por eso ve la necesidad de crear la política como una forma de organización para estos grupos sociales. ¿Mm? Ahora, pasando a grosso modo, de Aristóteles se tienen tantos escritos que se habla del corpus aristotélico, es decir, una cantidad de libros exorbitantes, prácticamente toda una biblioteca. Este señor era un hombre dedicado a escribir y tiene tantos libros que pues se catalogan de esa manera. Los más representativos son la metafísica y la historia de los animales, que nos vislumbra cómo se da de alguna manera todos estos procesos filosóficos. Vamos a ver un fragmento de la metafísica de Platón. Les dice, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, en efecto, no solo cuando tenemos intenciones de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón
es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos dan a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Entonces, con este escrito vemos un Aristóteles que presenta el pensamiento de él. Él dice, listo, los sentidos son muy importantes, pero hay algo más allá. Entonces, que nos quede esto. Chicos, ya para terminar, espero que haya quedado un poquito claro. De pronto hay muchas dudas, yo sé, es un tema bastante arduo, es un tema bastante extenso. La idea era que ustedes tuvieran, digamos, un abrebocas de lo que son los filósofos. Quedémonos con unas ideas claritas para que ustedes puedan quedarse procesándolas. La primera, Sócrates, padre de la filosofía, un hombre muy sabio, propone el método de la mayéutica. Nosotros podemos generar conocimiento. Platón propone el mundo de las ideas, propone cómo nosotros podemos, y existe un mundo más allá de lo material, y nosotros tenemos que usar la razón para llegar a ese mundo. Y Aristóteles, un hombre que nos favorece, nos dice, listo, hay un mundo más allá de la experiencia, pero la experiencia es necesaria. A través de la experiencia nosotros llegamos a ese mundo. Chicos, espero que haya quedado claro. Agradezco la participación de ustedes. Si hay alguna duda, pregunta o comentario, pueden escribirme, pueden llamarme, pueden enviarme un correo para que ustedes tengan conocimiento sobre estos temas. Llega la parte que no les gusta a muchos, pero en la plataforma Classroom queda subida la primera, la guía número 3 y hay un cuestionario que ustedes pueden contestar, es de preguntas abiertas. Solo hay una pregunta, perdón, de preguntas múltiples, ¿sí? De respuestas múltiples. Solo hay una pregunta abierta y es sobre el hombre es un animal político por naturaleza. Entonces quiero que respondan qué significa eso, ¿listo? Chicos, que tengan muy buen día y que Dios los bendiga.